Era una tarde gris cuando Eduardo, agotado de su vida vacía, decidió dar el paso hacia la oscuridad. No era su primera incursión en la web profunda. Había estado buscando en diversas ocasiones, atraído por la promesa de encontrar algo que lo sacara de su tormento interno. Pero ese día era diferente. Había oído rumores en foros clandestinos sobre un mercado que ofrecía algo único, recuerdos ajenos. El concepto lo fascinó desde el principio. ¿Quién no querría escapar de su propia vida, sumergirse en la existencia de otros, saborear sus emociones, sus recuerdos de momentos felices? La idea de adoptar una nueva identidad, aunque solo fuera por un momento, lo sedujo con tal fuerza que no pudo resistirse. Al principio dudó. Navegó por horas en busca de más información. Los testimonios eran inquietantes, pero algo en su interior le impulsaba a continuar. ¿Por qué no? Srenia. Lo peor que podría pasar es que se trate de una estafa. Pero estaba dispuesto a arriesgarse. Quizás tal vez encontraría la respuesta a sus tormentos, esa puerta a un mundo más sencillo. El enlace lo llevó a un sitio web con una interfaz rudimentaria, sin imágenes ni colores brillantes. Solo un fondo oscuro y letras que parecían sacadas de un sueño inquietante. Un mercado subterráneo en el que se intercambiaban recuerdos, tal como alguien vendería bienes ilícitos. La página estaba llena de mensajes encriptados y vendedores que ofrecían todo tipo de recuerdos. Momentos felices de niñez, risas compartidas con amigos, viajes a lugares exóticos y algunos más oscuros. Recuerdos de pérdidas profundas, tragedias desgarradoras, miedos paralizantes. Eduardo, cegado por la desesperación, seleccionó lo que le pareció más atractivo. Recuerdos de un hombre que había vivido una vida plena, llena de amor y éxito. Lo que no sabía era que esos recuerdos no solo lo transportarían a otros momentos, sino que también arrastrarían consigo las tragedias que habían marcado esa vida. El trato fue rápido. Los recuerdos llegaron en un archivo comprimido. Era una sensación extraña, como si una parte de sí mismo estuviera siendo desplazada, como si algo se estuviera fusionando con su propia esencia. Abrió el archivo y comenzó a procesar los recuerdos implantados. Al principio, todo parecía normal. Caminaba por las calles de una ciudad vibrante, escuchaba risas, sentía la calidez de la gente que lo rodeaba. La felicidad era palpable. Eduardo se sumió en ellos, sumergido en la falsa realidad que le ofrecían. Pero entonces las cosas comenzaron a torcerse. Primero fue un susurro, apenas audible pero inconfundible. Era como si alguien estuviera a su lado, susurrándole en la penumbra. «Ayúdame». La voz era tenue, como si proviniera de una distancia imposible. Eduardo pensó que era producto de su imaginación. Después los recuerdos comenzaron a distorsionarse. Lo que al principio era una hermosa escena de campo, de un día soleado, se transformó en una visión aterradora. Una familia destruida por una tragedia inexplicable, una casa en ruinas, un niño llorando en un rincón oscuro. El caos se apoderaba de los recuerdos. Eduardo intentó detenerse, cerró los ojos, apretó las sienes buscando escapar. Pero ya era tarde. Los recuerdos habían comenzado a tomar vida propia. Ya no eran solo recuerdos ajenos, ahora formaban parte de él. A medida que pasaban los días, los fragmentos de vidas ajenas se mezclaban con su propia existencia. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Eduardo vio algo que no podía ser real. En la esquina de la calle, frente a él, apareció la figura de una mujer. No era una mujer cualquiera. Era la misma mujer que en sus recuerdos había perdido en un accidente automovilístico. La esposa del hombre cuyas memorias había comprado. La mujer lo miraba fijamente, con una expresión de desesperación. Eduardo dio un paso atrás, su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué está pasando? Swing se preguntaba mientras el sudor le cubría la frente. La mujer desapareció de inmediato, pero la sensación de terror lo dejó sin aliento. A partir de ese momento, las manifestaciones de las tragedias de otros se hicieron cada vez más intensas. Veía a la gente que había perdido a sus seres queridos. Veía los accidentes, las enfermedades, los miedos. No podía escapar. Los recuerdos lo consumían, lo ahogaban. Una noche, Eduardo despertó en medio de la oscuridad. En la habitación, alguien susurraba su nombre. Sintió una presión en su pecho, como si estuviera siendo observado.
La sombra en el rincón de la habitación no era una sombra común, era la figura de alguien que había sufrido una muerte brutal en los recuerdos implantados. De pronto, las paredes comenzaron a temblar. Los objetos se movían sin razón como si algo intentara liberarse. En un intento desesperado por poner fin a todo, Eduardo trató de eliminar los recuerdos, destruirlos, pero al hacerlo, descubrió que ya no podía. No solo estaba atrapado en los recuerdos, sino que ahora esos recuerdos lo controlaban. Ya no era dueño de su propia mente. Los recuerdos ajenos eran más poderosos que su voluntad. Cada vez que intentaba resistirse, la oscuridad de esas tragedias lo devoraba aún más. La angustia lo consumía, y no podía escapar. El vendedor al que jamás había visto, se apareció en su computadora una noche. Una cara distorsionada, oculta en sombras. ¿Te gusta lo que compraste? Component Placement preguntó en un tono vacío. Esto es solo el principio. El mercado tiene muchos recuerdos que ofrecer. Siempre habrá alguien más dispuesto a pagar por ellos, pero tú nunca dejarás de ser parte de ellos. Los recuerdos no eran solo piezas del pasado, eran trampas, con el poder de arrastrar a cualquier incauto a la oscuridad eterna. Y lo peor de todo, Eduardo lo sabía ahora. Él era el siguiente. Cada vez que alguien más compraba un recuerdo, una parte de él se desvanecía, arrastrado por la tragedia ajena. En algún lugar, él se convertía en otro recuerdo. Nadie podía escapar del mercado. Martín Vélez, un periodista de investigación de renombre en el mundo digital, nunca imaginó que su vida cambiaría en una sola noche. Con años de experiencia destapando fraudes y conspiraciones en la web, su labor lo había llevado a acceder a lugares oscuros en línea. Sin embargo, nunca había tocado la Deep Web, esa red de la que pocos se atreven a hablar, pero que él consideraba un área más de su trabajo. La información que obtenía a menudo provenía de foros, correos electrónicos filtrados y publicaciones en foros cerrados. Nada demasiado arriesgado. Nada que no pudiera manejar. Una noche, mientras revisaba un correo anónimo en su bandeja de entrada, encontró un enlace que lo intrigó. El mensaje estaba escrito con un tono frío, casi calculador. Todo lo que necesitas está aquí, no hagas preguntas, solo entra. Sin pensarlo dos veces, Martín, en su constante búsqueda de la verdad, hizo clic. Lo que encontró detrás de ese enlace no era lo que esperaba. El foro era oscuro, minimalista, y estaba diseñado para ocultar su contenido. No había imágenes ni anuncios, solo texto. Y en ese texto, los secretos más oscuros de personas desconocidas flotaban, esperando ser vendidos. Una venta discreta de intimidades, de recuerdos robados y vidas expuestas. Lo más inquietante, sin embargo, era que aquellos secretos no eran sobre famosos o figuras públicas. No, lo que vendían aquí eran secretos de personas comunes. Vecinos, familiares, amigos. Nadie estaba a salvo. Martín comenzó a indagar más. Leyó historias sobre traiciones, escarnios públicos y confesiones personales tan profundas que le erizaron la piel. Pero pronto uno de los hilos llamó su atención. Era un caso que mencionaba a una joven desaparecida. Laura González, su nombre. Había sido secuestrada, según el Post, y el lugar donde la mantenían cautiva estaba descrito con detalles escalofriantes. Una descripción del lugar tan precisa que Martín, con su experiencia en investigaciones, estaba seguro de que alguien con conocimientos sobre operaciones clandestinas había escrito ese mensaje. Alguien que sabía demasiado. El foro estaba lleno de estos posts, historias de personas atrapadas en una red invisible, de las cuales nadie sabía nada, pero todos los que se unían a este foro compartían un objetivo: el control sobre sus vidas, sus secretos. Martín, movido por su instinto periodístico, decidió investigar más sobre Laura. Comenzó a rastrear las conexiones del foro, utilizando su experiencia para buscar patrones y lugares en los que los traficantes pudieran operar. Con cada pista la sensación de peligro crecía. Sabía que no debía seguir. Pero la fascinación por descubrir la verdad y la necesidad de exponer a los culpables lo impulsaron a seguir adelante. A medida que se adentraba más en el oscuro entramado de la Deep Web, los rastros que encontraba lo llevaban a personas que parecían querer ayudarle. Pero rápidamente comprendió que esos contactos eran piezas del mismo juego, actores que lo observaban desde las sombras. No podía confiar en nadie,
Nadie más estaba buscando la verdad. Todos estaban buscando venderla. La tensión aumentaba, pero lo peor estaba por llegar. Un día recibió un mensaje privado de un usuario anónimo. Un susurro encriptado que decía: «Deja de buscar. Estás demasiado cerca». Martín trató de rastrear el origen del mensaje, pero fue en vano. Cada intento de acceso a la información era bloqueado por un firewall impenetrable, diseñado específicamente para evitar que llegara demasiado lejos. Su vida comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta de que su teléfono y computadora estaban siendo monitoreados. Extraños números comenzaron a aparecer en su pantalla. El miedo comenzó a infiltrarse en su mente, y cada ruido de la casa parecía más ominoso que el anterior. No estaba solo. Había algo, alguien, siguiéndolo. El miedo se convirtió en paranoia. Cada vez que salía a la calle sentía que alguien lo observaba. Cuando se sentó a su escritorio una mañana para escribir sobre sus investigaciones, encontró una carta en su bandeja de entrada. Estaba escrita a mano, con una caligrafía que no le era familiar. Decía: «Tienes lo que buscamos, deja de buscar o pagaremos las consecuencias». Martín no podía escapar. Se sentía atrapado. Y en el fondo, sabía que algo mucho más grande que un simple artículo periodístico se estaba desarrollando. Los traficantes de secretos no solo operaban en la web oscura, sino que estaban muy cerca de él, esperando el momento perfecto para atraparlo. La última noche que Martín pasó en su apartamento fue la más aterradora de su vida. Despertó en medio de la noche, sudoroso, con la sensación de que alguien estaba dentro de su casa. Las luces parpadearon. Las sombras se movían lentamente, como si estuvieran acechando cada rincón. Se levantó rápidamente, pero antes de que pudiera escapar, la puerta de su habitación se cerró violentamente. «Te dije que dejaras de buscar», susurró una voz apagada desde las sombras. Martín intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Algo lo sujetaba. Con una fuerza que no podía explicar, fue arrastrado por una figura oscura, cuyas manos frías lo levantaron del suelo. A medida que luchaba, el teléfono de su bolsillo vibró con un nuevo mensaje. En la pantalla solo apareció una línea de texto: «Bienvenido al siguiente nivel». Y entonces, todo se apagó. La mañana siguiente, el cuerpo de Martín fue encontrado en un callejón oscuro, con las huellas de una lucha evidente. La policía nunca pudo encontrar pistas sobre los responsables. Pero en la Deep Web, en ese foro oscuro donde los secretos se compran y venden, el nombre de Martín Vélez apareció en un nuevo post con la etiqueta «Desaparecido». El aire estaba espeso con la sensación de que algo se estaba a punto de desatar, algo más allá de lo que cualquier mente humana debería tratar de comprender. En las profundidades de la Dark Web existía un rincón conocido como el Abismo, un sitio temido por aquellos que se atreven a explorar los rincones más oscuros de la red. Pocos conocían su existencia, y menos aún eran los que sobrevivían para contar su historia. Sin embargo, un grupo de investigadores estaba dispuesto a adentrarse en este lugar, sin saber que su destino ya estaba sellado. Entre ellos se encontraba Javier, el líder del grupo, un hombre con una obsesión por lo desconocido, que había pasado años investigando los rincones más oscuros de la red, buscando lo inexplicable, lo prohibido. Junto a él estaban Carla, una experta en seguridad informática; Alex, un joven hacker brillante pero impulsivo; y Lina, una psicóloga forense que se había unido al grupo por su interés en los comportamientos humanos extremos. El Abismo no era simplemente un foro o un sitio web más. Era un espacio donde los rituales oscuros, practicados por cultos y seguidores de fuerzas más allá de lo terrenal, eran transmitidos en vivo a una audiencia selecta, dispuesta a pagar grandes sumas de dinero para ser testigos de lo prohibido. Los detalles eran escasos, pero el grupo había recopilado suficientes fragmentos de información como para atreverse a dar el siguiente paso. Sabían que lo que encontrarían allí no solo desbordaría los límites de la moralidad, sino que también los pondría cara a cara con la peor de las realidades: la verdad. Las sombras de la habitación en la que se encontraban se alargaban a medida que se conectaban a la red, y el ruido de las teclas era lo único que rompía el silencio. Carla y Alex habían logrado acceder a una serie de conexiones ocultas, y cuando Lina entró en el sistema todos sabían que no había vuelta atrás. «Estamos dentro», dijo Carla, su voz tensa.
En la pantalla apareció el logotipo del sitio. No era nada sorprendente a primera vista, un diseño oscuro, minimalista, con símbolos que parecían combinar antiguas escrituras y símbolos modernos. Un par de clics más y los investigadores accedieron al foro secreto. Lo primero que vieron fue un mensaje en letras rojas brillantes. Bienvenidos al abismo. ¿Estás listo para enfrentarte a la oscuridad? La sensación de incomodidad fue inmediata. Cada uno de ellos sabía que, si bien estaban preparados para investigar lo que ocurriera, en el fondo ninguno se sentía preparado para lo que esto representaba. Este sitio no es solo un foro, murmuró Alex. Esto es algo más. Antes de que pudiera continuar, una nueva ventana emergió en la pantalla. Era un video en vivo, donde varias personas estaban atadas a un altar, sus rostros cubiertos por capuchas oscuras, mientras una figura encapuchada se acercaba lentamente a ellos. El sonido de sus respiraciones temblorosas llenaba el aire, y la cámara captó un breve parpadeo de una máscara de terror puro en uno de los cautivos. A través de los auriculares, la voz distorsionada de la figura encapuchada dijo: «El sacrificio debe ser hecho, o sus almas quedarán atrapadas en este abismo para siempre». El grupo miró la pantalla, atónitos, sin palabras. Pero la transmisión no fue lo único que les paralizó. A través de la red, una ventana emergente apareció ante ellos, una notificación que les decía que ellos también estaban siendo observados. De repente, una nueva voz, clara y profunda, resonó en los altavoces de la sala, directamente en sus mentes. No estaba en la transmisión en vivo, sino en su propio entorno. Bienvenidos a el abismo. Sabemos por qué están aquí y saben lo que deben hacer. El sudor frío recorrió sus frentes. La voz continuó. Ustedes son parte de nuestro experimento ahora. Cada uno de ustedes deberá hacer una elección. Deberán sacrificar a alguien cercano a ustedes, alguien que esté con ustedes, o convertirse en parte de este espectáculo en vivo, donde las sombras nunca dejarán de acecharlos. La pantalla cambió, mostrando a los cautivos de la transmisión en vivo. Uno de ellos empezó a llorar, temblando, mientras se daba cuenta de lo que debía hacer. El miedo palpable era tan fuerte que casi se podía sentir en el aire. «Esto no es real», dijo Lina, casi en un susurro, pero ni ella misma parecía convencida. La psicóloga, a pesar de su formación en entender la mente humana, no podía procesar lo que sucedía. «Esto es solo un juego psicológico», dijo Javier, aunque sus palabras carecían de fuerza. Nadie en la sala podía evitar la sensación de que sus vidas estaban, de alguna manera, en las manos de una fuerza más allá de su control. El mensaje en la pantalla volvió a cambiar, esta vez con un cronómetro contando el tiempo que les quedaba para tomar una decisión. «El reloj corre, la oscuridad no espera. Tenemos que desconectarnos», dijo Alex, con pánico en su voz. «Esto no está bien». Pero ya era tarde. El sitio no permitía desconectarse. El experimento había comenzado y cada uno de ellos estaba atrapado en el abismo. Poco a poco comenzaron a percatarse de algo mucho más siniestro. Las paredes de la habitación en la que se encontraban se oscurecían gradualmente, como si una sombra se estuviera infiltrando en su realidad. En sus pantallas, los rostros de los cautivos del video comenzaban a mirarlos fijamente, como si pudieran verlos, como si estuvieran allí con ellos. El cronómetro marcaba menos de 10 minutos. Carla, desesperada, trató de hackear el sistema, pero sus intentos eran inútiles. «No puedo. El sistema está adaptándose a nosotros». Lina, cada vez más perturbada, miró a sus compañeros. «No tenemos mucho tiempo. Uno de nosotros debe hacer la elección». «¿De qué estás hablando?», Srenia preguntó Javier, confundido. «Alguien debe ser sacrificado para que los demás sobrevivan». Lina ya había caído en la desesperación. Ella lo sabía, lo sentía. Esto no era un juego, esto era real. Con el tiempo agotándose, Javier vio lo que nunca creyó que vería, el reflejo de cada uno de ellos en las pantallas del sistema, rodeados por sombras que no pertenecían a este mundo. Es hora de que el sacrificio se haga. El espectáculo debe continuar. La voz resonó en sus mentes, llenándolos de terror. El grupo ya no podía pensar con claridad. El pánico se había apoderado de ellos, y la realidad misma parecía desmoronarse alrededor de ellos. Una última oportunidad.
Uno de ellos debía sacrificar a otro para escapar con vida. Pero el abismo había comenzado a consumirlos, lentamente, uno por uno. Y así fue como, cuando el reloj marcó 0, el grupo desapareció de la realidad, atrapados para siempre en un espectáculo sin fin. Las sombras tomaron sus almas, y el abismo siguió esperando a los próximos incautos que osaran enfrentarse a la oscuridad. La historia comienza en una oscura y polvorienta madrugada, donde Alex, un joven investigador, se encuentra explorando foros en la Deep Web en busca de historias aterradoras para su canal. La fascinación por lo macabro lo ha llevado a sumergirse en los rincones más oscuros de Internet. Sin embargo, esta vez algo ha cambiado. Un título en un foro desconocido lo atrae con una fuerza inexplicable. ¿El hombre sin rostro? ¿Una leyenda urbana o una realidad aterradora? Intrigado, Alex decide hacer clic. La pantalla se llena de palabras escritas por un usuario anónimo que se hace llamar Sombra. En sus publicaciones, cuenta la aterradora historia de un hombre que acecha a aquellos que se aventuran en los foros de la Deep Web. Un hombre sin rostro, cuya única marca es un vacío oscuro en el lugar donde su cara debería estar. Según Sombra, este ser ha estado cazando personas durante años, apareciendo detrás de las pantallas de aquellos que se atreven a invocar su nombre, observándolos, acechándolos sin descanso. A medida que Alex lee, el terror se apodera de él. Sombra relata con precisión escalofriante cómo sus amigos comenzaron a desaparecer uno por uno, después de haber hablado de él en un foro. Nadie sabía cómo ni por qué, pero aquellos que compartieron información sobre el hombre sin rostro nunca volvieron a ser vistos. La historia toma un giro aún más inquietante, cuando el usuario revela que el hombre ha comenzado a observarlo a él también. Alex, aterrado pero impulsado por la curiosidad, decide sumergirse aún más en el foro. El texto se vuelve cada vez más perturbador. Sombra revela que el hombre sin rostro no es solo una leyenda, sino una entidad que se alimenta del miedo. Un ser que, al ser nombrado o buscado, se vuelve más fuerte, más real. Su única necesidad es encontrar nuevas víctimas, aquellos que osen buscarlo. Alex comienza a sentir una presión en el aire, como si algo lo estuviera observando. La oscuridad de su habitación parece cerrarse lentamente. De repente, Alex recibe un mensaje en su foro personal. Es de un usuario desconocido, cuyo nombre está tachado, solo un conjunto de caracteres ilegibles. El mensaje es directo y le advierte con un escalofriante: «Te estoy viendo». Alex se congela. Las palabras son simples, pero el terror que provocan es indescriptible. Él mira alrededor de su habitación, pero no hay nadie. Sin embargo, el sentimiento de ser observado persiste. Durante los días siguientes, la angustia crece. Cada vez que Alex abre su computadora, parece que el hombre sin rostro está más cerca, observando cada uno de sus movimientos. Unos días después, comienza a recibir extraños correos electrónicos de un remitente anónimo con fotos de su hogar, de él mismo en diferentes momentos del día, tomadas sin que él se diera cuenta. No hay rastros de cómo llegaron las fotos ni cómo supieron detalles tan específicos de su vida. La sensación de paranoia lo consume por completo. Desesperado, Alex recurre a un foro de seguridad en la Deep Web para intentar encontrar una solución. Sin embargo, al ingresar al foro, nota algo extraño. Las páginas están llenas de mensajes que parecen ser advertencias de otras personas que han sufrido lo mismo. Cada historia tiene un patrón común. Todos los usuarios que compartieron su experiencia en este foro ahora están desaparecidos. La última publicación de cada uno se cierra con una sola frase escrita por alguien que siempre ha sido él: «Te estoy observando». Las palabras, aunque familiares, son cada vez más espeluznantes. Una noche, mientras Alex navega por un hilo de mensajes que parecen pertenecer a usuarios desaparecidos, algo más llama su atención. En la esquina inferior derecha de su pantalla, se muestra una figura borrosa, como si alguien estuviera de pie detrás de él. Al principio piensa que es un error de su computadora, un fallo en la imagen. Pero la figura comienza a moverse, y entonces ve una silueta. Un hombre, alto y delgado, vestido con un traje oscuro. Y en lugar de rostro, hay solo un vacío negro, un abismo que parece tragarse todo a su alrededor. Alex grita y apaga la computadora de inmediato. La pantalla se apaga,
pero la sensación de que algo está mal persiste. Su corazón late desbocado mientras observa la habitación en completa oscuridad. No puede sacudirse la sensación de que la presencia que vio en la pantalla no está limitada solo al monitor, sino que está allí, con él. Los días siguientes son un tormento. Alex intenta ignorar lo que ha experimentado, pero lo que comienza a ocurrir es aún más inquietante. La figura del hombre sin rostro se manifiesta en las sombras de su hogar, siempre detrás de él, siempre acechando. Cada noche, las puertas de su casa se cierran por sí solas, y el aire se vuelve denso, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. Cuando mira al espejo, ya no ve solo su reflejo, ve algo más, una forma borrosa, oscura, que lo observa desde detrás de él. En su desesperación, Alex decide cerrar todo, desconectar internet y mudarse a otro lugar, con la esperanza de escapar de lo que ha comenzado a perseguirlo. Pero cuando se muda, algo extraño sucede. Al llegar a su nueva casa se da cuenta de que hay algo familiar en las paredes, en el aire, en la forma en que la luz se refleja a través de las ventanas. No importa cuánto lo intente, el miedo sigue estando allí, constante, acechante. Una tarde, mientras ordena sus pertenencias, encuentra algo en una de las cajas. Es una foto de él, tomada en su antigua casa. Al mirar detenidamente, nota algo escalofriante. En el fondo, en la sombra, hay una figura. Un hombre sin rostro observándolo. El ciclo se repite. La entidad sigue acechando, sigue observando, cada vez más cerca, cada vez más real. Alex finalmente entiende que el hombre sin rostro no es un simple espectro, no es una leyenda urbana. Es una entidad que se alimenta de la curiosidad, del miedo, y se oculta en las sombras, detrás de las pantallas, esperando que alguien lo llame, esperando ser visto. Y ahora, es él quien está atrapado en un ciclo del que no puede escapar. Y la pantalla se apaga, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Nadie sabe qué pasó con Alex, pero su historia queda grabada, publicada como una advertencia en el mismo foro donde todo comenzó. Y el ciclo continúa, porque aquellos que lo leen, aquellos que buscan más información sobre el hombre sin rostro, inevitablemente se convierten en sus próximas víctimas. Era una tarde fría y oscura cuando los 5 amigos, ansiosos por experimentar algo fuera de lo común, decidieron adentrarse en lo que ellos pensaban que sería una simple broma de la Deep Web. Después de días navegando por foros ocultos y explorando sitios restringidos, encontraron un enlace misterioso con el título El Juego de la Oscuridad. Una web sin dominio conocido, de apariencia rudimentaria, pero intrigante. Los jóvenes, sin pensarlo demasiado, hicieron clic y comenzaron a descargar el juego sin tener idea de lo que les esperaba. El primer desafío fue inofensivo. Se les pidió que completaran una serie de preguntas triviales sobre cultura general, seguidas de un cuestionario psicológico que parecía más una prueba de personalidad. Esto está fácil, pensó Carla, la más intrépida del grupo. El sistema les daba instrucciones claras y los seguía alentando. Bien hecho, ahora prepárate para lo siguiente. Pero conforme avanzaban, los desafíos se volvían cada vez más perturbadores. En el segundo nivel, se les pidió que grabaran un video mientras realizaban un acto específico. Ninguno de ellos sabía por qué lo hacían, pero las instrucciones del juego eran claras. Hazlo o fallarás. Comenzaron con pequeños desafíos como grabarse burlándose de sus padres o amigos, pero pronto las tareas tomaron un giro mucho más oscuro. La tercera ronda, a la que llegaron al día siguiente, era aún más espantosa. Esta vez el juego les exigió realizar rituales de invocación, y si se negaban a hacerlo, serían expulsados del juego, y su vida se vería afectada de alguna forma que no sabían precisar. Lo que empezó como una serie de desafíos macabros de poca monta, rápidamente se transformó en algo mucho más grave y perturbador. Uno de los jugadores, Andrés, un tipo bastante pragmático, comenzó a mostrar dudas. Ya había comenzado a notar detalles extraños. El sonido de la pantalla era mucho más claro de lo normal, casi como si lo estuviera rodeando. Cuando intentó cerrar la ventana del juego, no pudo. El mouse dejó de funcionar y la computadora se congeló. Sin embargo, un mensaje apareció en la pantalla. Te advertimos que no ignores las reglas, Andrés. El siguiente paso no tendrá vuelta atrás. A pesar del miedo palpable que se apoderaba de ellos, el grupo no se detuvo.
¿Era el miedo lo que los mantenía jugando? ¿O el morboso deseo de saber qué ocurriría después? Nadie lo sabía. Carla, intrigada, decidió continuar. El siguiente reto consistió en caminar solo por la calle a la medianoche mientras se grababa. Los que no lo hicieran, perderían el juego inmediatamente. Esa noche, mientras los demás los observaban a través de la pantalla, Carla comenzó a caminar por su vecindario en completa oscuridad. Nadie la vio regresar. En su lugar, el juego mostró un mensaje corto: juego terminado para Carla. Despertaron al día siguiente y Carla había desaparecido. No estaba en su habitación, no estaba en ningún lado. Solo quedó una grabación de ella caminando por la calle, y después un vacío absoluto. Nadie entendió qué sucedió. ¿Era una coincidencia? ¿Había sido secuestrada? Lo peor era que el resto de los jóvenes no se atrevió a hablar sobre lo sucedido. El juego continuó, y a cada uno de ellos se les exigió completar desafíos aún más aterradores. El segundo jugador desapareció esa misma noche. Fue Ismael, quien había optado por no seguir las reglas y había intentado hackear el sistema. Como castigo, el juego mostró en su pantalla una imagen de su familia seguida de una amenaza: si no completas el reto a tiempo, ellos sufrirán las consecuencias. El desafío era claro: entregarse al juego o perder a sus seres queridos. Ismael, desconcertado y desesperado, intentó huir, pero en el instante en que apagó su ordenador, una serie de sonidos inquietantes comenzaron a provenir de la casa. Puertas que crujían, risas extrañas en la distancia, y luego, un profundo silencio. Nadie vio a Ismael después de esa noche. Solo quedó un mensaje de texto en su teléfono: perdiste, Ismael, y ahora tu familia también paga el precio. Quedaban 3. La tensión dentro del grupo era insoportable. Nadie sabía a quién más podría le tocarle. La idea de dejar de jugar cruzaba por sus mentes, pero el miedo a las consecuencias les impedía tomar una decisión. El siguiente reto era tan escalofriante que nadie se atrevió a discutirlo. El juego les ordenó que grabaran un video de sí mismos tomando una vida, ya sea animal o humana. Los desafíos eran cada vez más perturbadores, y no había forma de detenerse. Algo en sus almas se rompió. La línea entre el juego y la realidad comenzó a desdibujarse, y el horror los absorbió por completo. A medida que cada uno cumplía su tarea, la sensación de estar siendo observados, incluso cuando no estaban frente a las cámaras, crecía. En los rincones oscuros de la casa, en las sombras de sus ojos, una presencia parecía acecharlos. Al final, solo uno quedó, y cuando pensó que todo había terminado, el juego reveló su última jugada. Ya no estás jugando, ya eres parte de esto. La computadora del último jugador se apagó por completo. Unos segundos después, todo quedó en silencio, y las luces de la casa comenzaron a parpadear. Los demás miembros del grupo nunca volvieron a ser encontrados. Se había cumplido la maldición del juego. Si no lograbas escapar antes de que todos los demás jugadores desaparecieran, te convertías en parte del juego para siempre. En las oscuras profundidades de la Deep Web, una nueva invitación se abre. Un mensaje llega a los dispositivos de los curiosos. ¿Te atreves a jugar? El juego de la oscuridad te espera. Pero nadie sabe quién lo envía, ni si hay un final real para aquellos que se atreven a adentrarse en el abismo. En la vasta y sombría red de la Deep Web, las sombras acechan en cada rincón. Aquel lugar donde el límite entre lo real y lo virtual se disuelve, donde los humanos, desconocidos entre sí, se encuentran para interactuar, pero no siempre con buenas intenciones. Para alguien como Amanda, una hacker talentosa y experimentada, la curiosidad sobre las capas más oscuras de la web nunca fue una advertencia. Era un desafío, un reto al que siempre se enfrentaba con valentía, sin importar las advertencias que le llegaban a través de foros y grupos clandestinos sobre las criaturas que acechaban en las profundidades. Amanda había pasado años perfeccionando sus habilidades, evitando ser detectada, burlando los más complejos sistemas de seguridad, y no había nada que la asustara. Pero eso cambió una noche. Era una noche oscura y lluviosa cuando Amanda, después de una serie de búsquedas, tropezó con un sitio que la dejó perpleja: Interacciones Reales. Su nombre no la alertó de inmediato, ya que, en la Deep Web, cualquier cosa podía ser real. Sin embargo, cuando comenzó a profundizar, algo la desconcertó. No era un foro, ni una venta de servicios ilegales,
ni un sitio con contenido explícito. Era algo diferente, mucho más perturbador. En la pantalla de su computadora, un mensaje parpadeó. Bienvenida. Prepárate para interactuar con lo que hay detrás de la cámara. Sin pensarlo 2 veces, hizo clic. ¿Qué podría ser tan raro en un simple sitio de transmisión? Nada que ella no pudiera controlar. Al principio la interfaz parecía normal. Una pantalla en blanco y negro mostraba a una figura desenfocada, una sombra en el fondo de una habitación vacía. El sonido estaba al mínimo, pero Amanda pudo escuchar algo. Susurros. No hablaban claramente, pero parecía que alguien estaba murmurando detrás de la cámara. Se acercó más al monitor prestando atención. La imagen comenzó a aclararse, pero lo que vio la hizo retroceder. La figura que inicialmente parecía un hombre estaba sentado frente a una pantalla, pero sus ojos estaban fijos en la cámara, mirando directamente a Amanda. Era como si el hombre la estuviera observando a través de la pantalla, como si ella fuera la que estuviera siendo transmitida, no al revés. Un escalofrío recorrió su espalda. Es imposible, pensó. Esto no es posible. Pero mientras intentaba cerrar la ventana, algo extraño ocurrió. La pantalla parpadeó, y antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la figura en la transmisión habló. «Te estamos viendo, Amanda». Amanda congeló. En ese instante su cuerpo se tensó. El miedo comenzó a invadirla. ¿Cómo sabían su nombre? No había dejado rastros de su identidad en el sitio. Ni siquiera había introducido información personal. Pensó que estaba completamente invisible, completamente segura tras las capas de anonimato que su VPN y su software de encriptación le proporcionaban. Un segundo susurro vino desde el altavoz. «Te hemos estado esperando. Nos vemos todas las noches». La sensación de estar siendo observada se intensificó. No solo la veían, la controlaban. Cerró los ojos intentando recomponerse. ¿Qué tipo de sitio era este? Su mente comenzó a formular teorías mientras la ansiedad la invadía. Recordó historias de otros hackers que, curiosos por explorar los rincones más oscuros de la web, habían desaparecido sin dejar rastro. Aquello que había comenzado como un juego ahora parecía una trampa. En su mente, un solo pensamiento cruzó con claridad. No puedes confiar en nada de lo que encuentras aquí. Pero antes de que pudiera desconectarse, la imagen de la figura comenzó a distorsionarse. Se retorcía, como si la imagen misma de la persona en la cámara estuviera siendo manipulada por manos invisibles. La luz parpadeó, y de repente la transmisión se apagó. Amanda, aterrada, se levantó de su silla, buscando el control remoto para apagar la computadora, pero algo la detuvo. Algo había cambiado en la habitación. La luz de su propia pantalla, aunque apagada, seguía iluminando el espacio. Era como si la conexión nunca hubiera terminado. De repente un sonido suave, apenas audible, emergió de los altavoces. «Te estamos viendo». Amanda sintió el terror apoderarse de ella. Sin pensarlo, comenzó a desconectar los cables, a apretar el botón de apagado. Pero lo que más la aterraba era la creciente sensación de que no estaba sola. Su respiración se aceleró, su corazón latía desbocado. Miró alrededor, esperando ver a alguien entrar en su cuarto, pero todo estaba en silencio. Solo ella y la sombra proyectada por su propia figura frente a la computadora. La cámara, esa simple cámara de la transmisión, se había convertido en una puerta, en un portal a una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Se levantó rápidamente, pero al moverse hacia la puerta se dio cuenta de algo aún más perturbador. Las sombras en las paredes parecían moverse, deslizándose de una forma antinatural, como si pudieran tomar forma. En el instante en que trató de abrir la puerta, algo hizo clic en su mente. No pueden ser personas reales. Todo era un juego, una simulación, un sitio más de la Deep Web que había atraído a alguien tan imprudente como ella. Pero lo que no comprendía era que lo que estaba jugando no era solo virtual. La puerta estaba cerrada, las sombras se alargaban, y cuando finalmente logró salir de la habitación, las voces comenzaron a crecer en volumen, multiplicándose, resonando en su mente como susurros retumbantes. «Sabemos dónde estás». Al principio pensó que las voces venían de su computadora, pero número. Venían de todos lados. Pánico, un miedo profundo y visceral. No era solo una amenaza, era una promesa.
Estaba atrapada en su propia vida y pronto se daría cuenta de que nada en su entorno, nada en su realidad, le ofrecía refugio. La red de psicópatas que la observaban ya estaba demasiado cerca, demasiado real. No importaba cuánto tratara de huir, ellos siempre estarían un paso adelante. En su desesperación, Amanda trató de contactar a sus amigos en la red, pero todos los intentos fueron inútiles. El terror en su pecho aumentaba cada vez más, mientras una sensación de claustrofobia se apoderaba de ella. Pronto, los murmullos comenzaron a hacerse más claros, hasta que entendió las palabras. «Tu juego está por comenzar». Un sonido repentino la sobresaltó. Una notificación en su teléfono, un mensaje de texto. Lo abrió con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna salida. «Te hemos marcado, Amanda. Tu tiempo ha terminado». Amanda cerró los ojos y susurró para sí misma que aún podía escapar. Pero el terror que había desencadenado en su curiosidad era imparable. El mensaje había sido claro. La red de psicópatas no solo la observaba, sino que había comenzado a tomar el control de su vida. Lo que ella pensaba que era una simple transmisión había sido solo la puerta de entrada. Estaba atrapada en la red, en el juego macabro que nunca pensó que sería real. Y ahora, las reglas habían cambiado. Amanda no podía escapar. Nunca podría escapar. En su desesperación por huir, Amanda descubrió que su propia existencia estaba siendo manipulada, que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y controlado. Pero el verdadero horror comenzó cuando se dio cuenta de que no era la única. Cada uno de los jugadores que había pasado por ese sitio, atrapados por las mismas sombras, habían desaparecido en un ciclo interminable de juegos macabros, mientras sus destinos eran decididos por una red de psicópatas que disfrutaban manipulando y controlando a aquellos que osaban entrar. Y en el momento final, cuando Amanda creyó que podía liberarse, fue ella quien pasó a formar parte de esa red, convirtiéndose en un nuevo espectro que acechaba la web, lista para observar a los nuevos incautos que caían en la trampa. La tarde había comenzado como cualquier otra, llena de la monotonía de la rutina diaria. Javier había regresado a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad después de un largo día en la oficina, luchando contra el tráfico y la pesadez del ambiente. No esperaba nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en su interior lo inquietaba, como si una sombra invisible lo estuviera siguiendo, algo que no lograba identificar con claridad. Poco después de llegar a casa, se sentó frente a su escritorio, revisando los correos electrónicos de trabajo. Pero fue cuando vio una notificación extraña en su teléfono que todo cambió. El mensaje provenía de una fuente desconocida. No era raro recibir spam o mensajes de desconocidos, pero lo que le llamó la atención fue el archivo adjunto. Era un video. No lo pensó demasiado al principio, pero algo le decía que debía abrirlo. Algo en su pecho latió más rápido de lo normal. Decidió que lo vería, aunque con una sensación vaga de incomodidad que no podía deshacerse. El video comenzó sin ningún tipo de introducción. El rostro de Javier apareció en la pantalla, tomado en lo que parecía ser su propia casa. La cámara se movía lentamente, con una sensación de intrusión, como si alguien estuviera observándolo en ese mismo momento. Él no recordaba haber grabado eso, ni mucho menos haber visto a alguien que pudiera haber estado en su apartamento sin que él se diera cuenta. El video lo mostró en diversas situaciones cotidianas, momentos de su vida que pensaba que eran completamente privados. En la grabación, se podía ver su cara al despertarse, el ruido de la cafetera en la mañana, el sonido del teléfono que revisaba mientras se sentaba en su sofá. Nada extraño en apariencia, pero la sensación de que alguien más estaba viendo todo esto lo hacía aún más perturbador. A medida que el video avanzaba, Javier empezó a sentirse incómodo. ¿Quién había grabado eso? ¿Por qué lo estaban haciendo? Pero lo peor estaba por venir. Al final del video, la imagen de Javier se congeló en la pantalla. La cámara cambió, mostrando una escena aterradora. Una figura encapuchada estaba frente a una pantalla de computadora, mirando el video de Javier, pero sin ninguna emoción en el rostro. La cámara se acercó a la pantalla del ordenador, y en ella apareció una nueva advertencia. Sabemos lo que hiciste. Ahora te estamos observando. Javier quedó paralizado, el miedo recorriéndole la espalda como un escalofrío. No comprendía. Sabía que la Deep Web era peligrosa, pero nunca imaginó que algo tan escalofriante pudiera sucederle.
Inmediatamente intentó bloquear el número, pero al abrir la aplicación de mensajes, ya no había rastro del mensaje ni del archivo. Solo el vacío. La sensación de ser observado lo atormentaba. No podía dejar de pensar en la figura encapuchada y en la fría amenaza escrita en el mensaje. Estaba atrapado en su propio miedo. Desesperado, comenzó a revisar cada rincón de su apartamento, buscando algún signo de que alguien pudiera estar allí. Pero no encontró nada. Pasaron los días y la ansiedad se apoderó de él. No podía dormir, y cuando lo hacía las pesadillas eran incontrolables. La imagen del desconocido en la computadora, observándolo sin piedad, lo perseguía incluso en sus sueños. Se despertaba cada vez que pensaba que alguien estaba en la habitación con él, pero no había nadie. Al menos eso pensaba. Una noche después de una larga jornada de trabajo, Javier revisó su teléfono en busca de distracción. Al principio pensó que estaba imaginando cosas cuando vio una nueva notificación. El pánico volvió a invadir su cuerpo. El mensaje decía: "El reloj está corriendo. Si no juegas, todo terminará para ti". Aterrorizado, Javier abrió el mensaje. El archivo adjunto contenía una imagen de un reloj de arena con la arena cayendo lentamente. La cuenta regresiva había comenzado. El mensaje incluía un enlace a una página en la Deep Web. Sabía lo que significaba, pero no tenía opción. Debía hacer lo que fuera necesario para salvar su vida. Casi sin dudarlo, hizo clic en el enlace y fue dirigido a un sitio sombrío, lleno de imágenes y textos ilegibles. Era una página que parecía desafiar las leyes de la lógica. Los colores eran extraños, el diseño roto, pero lo peor era la sensación de que cada palabra en la pantalla estaba diseñada para aplastarlo, para someterlo al miedo más profundo. El sitio le ofreció un juego, una serie de tareas y desafíos que debía completar antes de que la arena del reloj se agotara. La primera tarea era simple: ir a un lugar que conocía bien, su trabajo, y grabar un mensaje sin que nadie lo supiera. Algo que parecía tan trivial, pero al hacerlo sentía que una presión inhumana lo asfixiaba. La cámara de su teléfono captó su rostro mientras decía lo que el sitio le pedía: "Estoy siendo observado. Estoy jugando un juego peligroso". Al hacerlo, un mensaje apareció: "Una tarea completada. No te detengas ahora". Javier no entendía cómo estaba sucediendo todo eso, pero la ansiedad lo obligó a seguir adelante. La segunda tarea fue mucho más aterradora. El sitio le ordenó hacer algo que jamás habría considerado. A medida que el reloj avanzaba, la lista de desafíos se volvía más peligrosa, más invasiva. Fue cuando Javier entendió lo que estaba en juego. No podía detenerse, porque lo que lo acechaba era mucho peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Cada paso, cada tarea, lo sumergía más en la oscuridad. Al principio pensó que tal vez podría hackear el sistema o encontrar una salida, pero las reglas eran claras. Si fallaba, moriría. Si dejaba de jugar, ellos ganarían. La sensación de ser observado se intensificó, y la presencia de aquellos desconocidos lo rodeaba en cada esquina. Los mensajes se volvían cada vez más escalofriantes, mientras las tareas se volvían más personales, más invasivas. Finalmente, al llegar a la última tarea, Javier se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en un juego que no entendía, sin saber quién o qué lo observaba. El reloj de arena estaba por agotarse y la pregunta era clara: ¿cómo se detendría esta pesadilla? Cuando la última tarea se completó, la página se apagó, y Javier miró a su alrededor, esperando el fin. Pero no fue lo que imaginó. El teléfono emitió un sonido extraño y en la pantalla apareció una nueva advertencia: "Ahora te estamos observando en todo momento. Cada decisión será tuya". Javier se dio cuenta de la verdad en ese momento. La amenaza no había terminado. Lo que había comenzado como un simple juego ahora era su vida. Y aunque había completado las tareas, la verdad era que no había salida. En algún lugar alguien lo observaba, siempre. Javier nunca volvió a sentirse a salvo. Los días pasaron, y aunque intentó llevar una vida normal, sabía que nunca podría escapar de aquellos que lo observaban. Ya no se sentía dueño de su destino, ni de su tiempo. La sensación de ser vigilado se había convertido en su nueva realidad, una que jamás podría deshacerse. En su teléfono los mensajes continuaban llegando, siempre con nuevas advertencias, siempre con nuevos desafíos. La red nunca se apagaba. Él era solo una pieza más en un juego del que no podía escapar. Y mientras el reloj de arena seguía cayendo,
Javier entendió que la verdadera pesadilla no era el final, sino la constante presencia de aquellos que nunca dejarían de observarlo. En lo profundo de la Dark Web, más allá de las luces que alumbran el Internet común, existe un mundo que pocos se atreven a explorar. Un mundo de sombras donde las leyes no tienen valor y las vidas humanas se convierten en simples mercancías. Es un mundo donde los gritos, el sufrimiento y el miedo no son solo sensaciones, sino una moneda corriente que se intercambia en mercados secretos. Aquí, las personas son tratadas como objetos, y el precio que se paga por ellas no se mide en dinero, sino en dolor, desesperación y la voluntad de vivir o morir. Juan Ortega, un hombre común que había caído en la trampa de la curiosidad, decidió adentrarse en este mundo oscuro. Su vida había caído en la monotonía. La rutina diaria, las horas de oficina interminables y la falta de emoción lo habían dejado vacío, como una carcasa sin alma. Buscaba algo, una chispa que reavivara su espíritu adormecido. Fue entonces cuando, por casualidad o destino, dio con un enlace que lo condujo a un foro de secretos, un foro conocido solo por unos pocos, un foro donde las transacciones más horribles se llevaban a cabo. Era un sitio de apuestas, pero no de las que todos conocemos. Allí no se apostaba dinero por juegos de azar. En este lugar la apuesta era mucho más macabra. Se ofrecían personas secuestradas, capturadas en sus propios hogares mientras caminaban por la calle o incluso en sus trabajos. Eran vidas arrancadas con un solo propósito: el sufrimiento. El valor de un ser humano en ese mercado no estaba determinado por su edad, ni su raza, ni siquiera por su género. Lo que importaba era lo que podían hacer con esa vida, lo que podían soportar, cuánto dolor podían aguantar antes de sucumbir. Al principio, Juan pensó que era una broma, un foro oscuro creado para perturbar a los débiles. Sin embargo, la tentación lo invadió, y una noche, después de haber bebido más de la cuenta, decidió acceder al enlace. Lo que vio fue peor que cualquier pesadilla. Las imágenes se desplegaron ante sus ojos como un catálogo de terror, con fotos de personas secuestradas, algunas con los ojos desorbitados, otras con signos de tortura reciente. Los artículos de subasta eran como objetos cualquiera, pero lo que se ofrecía no era solo un objeto. Eran personas con vidas, con historias, con familias. La primera subasta que observó le produjo escalofríos. Un hombre de mediana edad, encadenado y con heridas visibles, estaba siendo subastado. El precio inicial era de $10,000, pero con cada puja el precio aumentaba, como si la vida de ese hombre fuera solo un artículo a la venta. Los comentarios eran aún más perturbadores. Ofrecían pagar más si el hombre era torturado antes de ser entregado. Juan cerró la página rápidamente con el corazón palpitando en su pecho. Sabía que había tocado algo prohibido, algo que no debía haber visto. Estaba a punto de desconectarse, pero algo en su interior lo frenó. Algo le decía que no podía irse sin más, que debía saber más sobre este lugar, sobre lo que se encontraba más allá de la superficie. Su curiosidad, ese maldito deseo de saber, lo arrastró de nuevo a la pantalla. Fue entonces cuando algo lo detuvo. En medio de las imágenes grotescas, una foto se desplegó ante sus ojos. Era la foto de una mujer, con el rostro desfigurado por golpes, los ojos vacíos de vida. A simple vista parecía una víctima más, pero cuando Juan la observó más detenidamente, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer en la foto no era una extraña. Era Laura, su hermana pequeña, a quien no veía desde hacía años. La fotografía fue lo único que necesitaba para que todo su mundo se viniera abajo. La garganta de Juan se apretó, y una oleada de pánico lo invadió. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía Laura, su hermana, en un sitio como ese? ¿Estaba secuestrada? ¿Estaba viva? Una mezcla de desesperación y terror se apoderó de él. Sin pensarlo dos veces, comenzó a rastrear el sitio, buscando cualquier pista que pudiera ayudarle. Pero la red de la Deep Web era como un monstruo sin rostro, tan amplia, tan densa que encontrar algo concreto en ella era casi imposible. Con cada minuto que pasaba, la sensación de urgencia crecía. No sabía si Laura aún estaba con vida. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Quiénes eran los monstruos detrás de esa subasta? Todo en su mente comenzaba a desmoronarse,
y se dio cuenta de que había tomado una decisión fatal al entrar en ese mundo oscuro. Ya no podía salir de él. Juan intentó contactar con las autoridades, pero sabía que la policía jamás podría rastrear esos foros secretos. Nadie podría ayudarlo. Lo único que tenía a su favor era el poco tiempo que aún quedaba, y su determinación de salvar a Laura, aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. A medida que pasaban los días, Juan fue arrastrado más y más hacia ese mundo aterrador. Sin embargo, la red de la Deep Web no era fácil de navegar, y a cada paso que daba, se encontraba con peligros cada vez mayores. Fue entonces cuando comenzó a recibir mensajes anónimos, algunos de los cuales le indicaban que se acercaba demasiado, que sus investigaciones ponían en riesgo a su hermana. Otros le advertían que las consecuencias de seguir buscando serían fatales. La desesperación lo llevó a una última medida. Usó una red de contactos en el mundo oscuro para conseguir la ubicación del próximo intercambio. Sabía que Laura estaba en peligro y que él mismo estaba siendo cazado, pero no podía detenerse. Su única esperanza era llegar a tiempo. El encuentro final fue en un almacén abandonado, lleno de sombras, donde el olor a humedad y a muerte impregnaba el aire. Juan se infiltró en el lugar, armado solo con un cuchillo y su voluntad de salvar a su hermana. Mientras avanzaba entre los pasillos oscuros, escuchó risas macabras y susurros inquietantes. A medida que se acercaba a la sala principal, su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba entrando en el último tramo de su carrera mortal. En el centro de la habitación había una mesa de metal, y sobre ella, una cadena que parecía esperarlo. Un hombre, alto y desfigurado, lo miraba con una sonrisa siniestra. Era el líder del lugar. La transacción estaba a punto de concluir, pero Juan, cegado por la furia y el miedo, atacó sin pensarlo. El caos se desató en segundos. Los hombres armados que custodiarían a las víctimas se vieron sorprendidos, pero no fue suficiente. Después de una feroz lucha, Juan logró liberar a Laura, pero en el proceso, varios de los subastadores fueron abatidos. La policía llegó tarde, pero no fue el gobierno quien se encargó de sellar el destino de los responsables. Fueron las mismas sombras que lo habían observado desde el principio, y Juan nunca supo si alguien más estaba observando desde la oscuridad. El mercado de la subasta del dolor desapareció esa noche, pero el precio de haberse adentrado en él fue más alto de lo que Juan podría haber imaginado. A pesar de haber rescatado a su hermana, el peso de lo que había vivido lo persiguió por el resto de su vida. Nadie creyó en su historia, y el miedo de haber sido una víctima más de aquel monstruoso mercado nunca lo abandonó. Lo que encontró en la Deep Web, lo que vio, lo que experimentó, lo marcó para siempre. Y aunque intentó olvidar, una parte de él sabía que nunca podría escapar de la oscuridad que lo había consumido.